Bueno, bienvenidos señoras y señores. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos, escríbele ahí, algunos ejemplos de cilindros. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, ya sabemos la definición de cilindro. Ya sabemos la línea generatriz, la curva directriz, y ahora simplemente dibujemos algunas curvas que generarán o que tendrán como un resultado a través de líneas generatrices pues diferentes tipos de cilindros. Empecemos dibujando un plano cartesiano. En este caso puede ser el plano XY y le estoy poniendo los símbolos, las letras a cada uno de los ejes. Ahí está. Es una ecuación interesante, una curva interesante. Esta función es la función logaritmo natural. Es una función logarítmica. Es una curva logarítmica. ¡Épale! Aquí estamos. Esta primera figura en el inciso A, es una curva logarítmica. Muy bien, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y esta curva, con las correspondientes generatrices, pues va a disponer o va a proponer un cilindro. Ya viste que no nada más existe un tipo de cilindro, Ya lo conoces así. Vamos a dibujar entonces un sistema coordenado de 3 dimensiones. Normalmente se suele dibujar en el eje horizontal el Y, en el eje vertical Z y en el otro eje también ortogonal X, ¿verdad? Ahí voy a tratar de dibujar esa curva. Tal vez me equivoque en muchas ocasiones, fíjate cómo voy a corregir, pero voy a tratar de hacer mi mejor trabajo. Normalmente esta clase sería presencial y tendría que hacer esto en el pizarrón, así también a mano alzada. Así que toma nota y haz lo mismo tú en tu cuaderno. Fíjate cómo me equivoco y trato de hacerlo una y otra vez. Ahí está un bonito cilindro que nos está quedando, un cilindro logarítmica con ese tipo de curva. Apenas es nuestro primer ejemplo. Bueno, aparte del cilindro circular recto que vimos la clase anterior, ahí está quedando poco a poco el cilindro logarítmico. Tengo que aumentar para hacer algunos ajustes a esta figurilla y que puedas entenderle lo mejor posible. Estamos tratando de utilizar las herramientas necesarias para dejar una buena impresión aquí con los cilindros. Parece que ahí va quedando poco a poco. ¿Se entiende o no se entiende? Escribe en los comentarios si se entiende más o menos los ejemplos de los diferentes cilindros que vamos a anotar en esta clase. Anotémosles de esta primera figura, el inciso B. Es un cilindro. No me termina de gustar dónde ha quedado el texto. Vamos a modificar un poco. Le ponemos nuevamente el eje X. Anotémosle ahora sí. Inciso B. El cilindro, que no lleva acento, no le pongas acento. Es cilindro logarítmico. Logarítmico, así lleva acento. Ahí por favor quítale el acento que yo le puse en cilindro. Cilindro no lleva acento. No lleva acento. Probablemente lo siga escribiendo en esa clase. La verdad es que pudiera ser así. Pero entonces ponle la figura número 1. Haremos unas cuantas figuras más, unos cuantos ejemplos de cilindros. Figura número 1. Ahí también ponle en los comentarios qué te parece este tipo de esquemas, de ejemplificaciones, ¿no? Cilindro con generatrices, otra vez. Cilindro no lleva acento, es una palabra que no lleva acento gráfico. Con generatrices paralelas al eje Z. Ahí se ve como las generatrices
son paralelas las rectas L que definíamos en la clase anterior. Veamos entonces un segundo ejemplo. Voy a hacer una línea que divida a este ejemplo, el primero del segundo. Como ya sabes, una curva en un plano puede definir un cilindro. Entonces, dibujemos nuevamente un plano cartesiano, para establecer una curva y que esa curva sea la directriz de otro tipo de cilindro. ¿Cuántos tipos de cilindro existen? Puedes contestarlo en los comentarios si gustas, ¿no? Ahí tenemos una parábola. Una parábola es el plano YZ. Esa parábola está definida como 1 menos y elevado a la segunda potencia. 1 menos y cuadrado. Ese sería, el inciso A de esta segunda figura. Es una curva parabólica. O simplemente una parábola, curva parabólica. Y esa curva parabólica puede generar, por supuesto, o puede ser la directriz, como ya lo he dicho, lo he repetido en esta clase, de otro tipo de cilindro. Dibujemos rápidamente un sistema coordenado de 3 dimensiones. Nuevamente, no te olvides el eje Y, el eje X, el eje Z. Ahí, como decíamos la clase anterior, en una esquina de tu habitación, de tu recinto, puedes observar esas 3 dimensiones. Voy a tratar de dibujar ahí una parábola sobre el eje, en el plano, digamos, donde X es igual a 0. Ahí estoy tratando de dibujar una parábola, más o menos ha quedado. Utilicemos las herramientas para completar este ejemplo de cilindro. Ahí está, girando y no girando la regla como corresponde. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ahí está, más o menos nos va quedando un cilindro interesante. La línea se va chueca, no se deja, sí se deja. Ahí se escribe más o menos, estamos rayando. Volvemos a rayar, borramos, no borramos, se puede o no se puede. Y ahí va, poco a poco, señoras y señores. Y vamos a establecer este bonito segundo ejemplo de un cilindro parabólico con generatrices paralelas. Lo puedes ver evidentemente, generatrices paralelas al eje X en este caso. Más adelante le ponemos nombre a los ejes de nuestro sistema coordenado de 3 dimensiones para que todo quede claro como corresponde. Ahí más o menos ya va quedando la forma. Anotémosle el nombre a cada uno de los ejes. El eje vertical Z, el eje horizontal normalmente lo ponemos como Y. Ahí vamos acomodando. Se traslapa la información, no se traslapa, lo acomodamos que quede más o menos como ordenado, como debería de quedarse en tu cuaderno, así espectacularmente. Yo sé que como tú eres una profesional, como eres un profesional, te va a quedar mejor que a mí. ¡Caray! Inciso B, ahí tenemos el inciso B. El inciso A pues es una curva de una parábola en el plano, y el inciso B ya es un cilindro parabólica con generatrices paralelas, en ese caso al eje X. Ahí está. Un deleite esta forma de ejemplificar los cilindros. ¿Qué te parece si vamos a un tercer ejemplo? Ya nomás hay que terminar de escribir claramente el título de la figura. Ahí vamos a poner una línea divisoria entre la figura 2 y la figura 3 para que no se pierda la información.
Ahí está. Ahí está, utilizamos la regla, herramientas necesarias. Podríamos utilizar otro tipo de herramientas, pero bueno, por lo pronto así nos vamos. A ver si después nos vamos profesionalizando en este tema. Por lo pronto así nos vamos, a ver qué pasa. A ver qué pasa, yo sé que tú te puedes profesionalizar en este tema en tu cuaderno. Vamos a un tercer ejemplo de cilindro. Apúntale ahí. Nuevamente necesitamos un plano para definir una curva, una tercera curva que nos va a dar un tercer ejemplo de cilindro. Ahí está el plano en el eje que tiene los ejes Z. Allá cortamos un poco el otro eje de nuestro plano. Perfectamente. Y vamos a disponernos a dibujar en el plano ZY, en el plano YZ, pudiera ser una hipérbola. ¿Te gustan las hipérbolas, no? Te encantan las hipérbolas. Fíjate qué curvas tan interesantes, descomunales, impresionantes, como dice Luis Roberto. Ahí está. Veo que me estoy tardando demasiado porque no me está saliendo la hipérbola. Mira, ahí va. No, sí, no. ¿Quiere o no quiere? Ahí está, parece que ya se va pareciendo más a una hipérbola. Perdón, era en el plano XZ. Haz una corrección ahí, en el plano XZ. Y la ecuación de la hipérbola, z cuadrada menos y cuadrada, en este caso igual a 1. Ya sabes que esa constante puede cambiar. Y te das cuenta que la diferencia de esta curva a la de un círculo, pues es que tenemos una resta en lugar de una suma, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ponle ahí, inciso A. Es una hipérbola o una curva hiperbólica. Más o menos ya tienes la idea, el conocimiento de que cualquier curva, cualquiera, inclusive una recta, puede generar un cilindro, un tipo de cilindro. Vamos a dibujar, a ver qué tanto me tardo. Ahí tengo la regla. Vamos a dibujar un plano. No un plano, perdón. Nuevamente, tengo que decirlo como debe de ser, ¿no? Un sistema coordenado de 3 dimensiones. Ahí estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Tú, al mismo tiempo de que estás viendo este video, estás tomando nota en tu cuaderno. Apuntes de cuaderno. Recuerda que es posible la revisión del cuaderno. Ahí estoy auxiliándome para tratar de dibujar este cilindro hiperbólico de la mejor manera. Estoy tratándome de auxiliar más o menos en este plano, en este sistema de 3 dimensiones. Ahí está más o menos la primera curva que está en los positivos del eje Z. Ahí está la segunda curva, o la otra parte de la curva que está en la parte negativa del eje Z, y estamos dándole cabida a las generatrices. Mira ahí como me equivoco y no me equivoco, como sale chueco y no sale chueco. ¡Caray! Las líneas generatrices que te das cuenta que son paralelas, en este caso al eje Z, y que de ninguna manera son paralelas al plano donde se concibe la curva originalmente, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo voy terminando la primera parte del cilindro. Ahí más o menos. Vamos con este cilindro ahora en la parte inferior, a ver qué tal sale. Nos estamos auxiliando, estamos dibujando lo mejor que se pueda para tratar de transmitir una información hacia ustedes
de una manera clara, concisa y llena de conocimiento, sin antes dar agradecimiento a todos estos autores de libros de cálculo de varias variables que nos permiten estudiar esta interesante asignatura. Vamos dándole un poco de sentido a estas superficies, los cilindros. Mucha atención porque ahí lo estamos detallando un poco. Mucha atención porque en los temas que vienen las esferas, ya vamos a pasar las esferas y luego las superficies cuadráticas, así que este tema todavía le falta. Haz lo mejor que puedas. Tengo que hacer algunos acercamientos para detallar este cilindro. Ahí va. Creo que está quedando ya mejor. Estamos haciendo una velocidad interesante. Hoy estamos contentos porque el equipo del Santo Laguna, por milagro que gana, por ese equipo del Santo Laguna. Mientras terminamos de dibujar este cilindro hiperbólico con líneas generatrices paralelas al eje Y, ¿verdad? Creo que nos quedó entendible. Pon ahí en los comentarios si más o menos te quedó entendible estos ejemplos. Recuerda que tienes que también dibujar cilindros que vienen estipulados en la práctica número 1. Ahí está, creo que más o menos quedó. Hay que darle unos pequeños ajustes. Les ponemos los nombres a los ejes X, Y y Z y el inciso B de esta figura número 3. Figura 3, inciso B. El cilindro sin acento es una palabra que no lleva acento en ninguna de sus sílabas. Acento gráfico, quiero decir. Cilindro hiperbólica con generatrices paralelas al eje Y, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Con generatrices paralelas al eje Y. Ahí ya tenemos 3 ejemplos de cilindros. Pero vamos a un cuarto ejemplo de cilindro. Venga. ¿Qué te parece si invertimos unos 7 minutos más para tener buenos ejemplos? Ve apuntando, Ve apuntando estos ejemplos en tu cuaderno. Ahí va por lo pronto otro plano. Vamos a establecer un plano donde dispondremos de otra curva que generará, por supuesto, otro cilindro, otro tipo de cilindro. ¿A qué se parece? Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Qué estoy dibujando? ¡Venga! Estoy dibujando una señal o una curva senoidal. En este caso es el coseno de X. Y es igual al coseno de X. Está en el plano XY, por supuesto. Y es igual a coseno de X. Este es el inciso A. Es una curva o una señal de tipo senoidal, de esas que te encantan. Señales de tipo alterna, ¿no? Inciso A le puedes anotar. En un plano XY está establecida una curva de tipo senoidal. Recuerda que el coseno tiene la misma forma que un seno, simplemente está adelantado una cierta cantidad de grados. En este caso, para ser precisos, 90 grados con respecto al seno, ¿verdad? Nos quedan algunos minutos. ¿Qué te parece? Unos 5 minutos más para terminar estos ejemplos. Nuevamente dibuja en tu cuaderno un sistema coordenado de 3 dimensiones, porque vamos a graficar una función de 2 dimensiones, de 2 variables, una función de 2 variables que en este caso
es un cilindro senoidal, podemos llamarlo así. Aquí hay que hacer algunas o realizar, dibujar algunas líneas auxiliares que nos van a permitir tener con mayor precisión, establecer, ejemplificar con mayor claridad, con mayor contundencia este tipo de cilindro. Es un poco difícil, toma tu tiempo, ten paciencia. Ahí más o menos estoy dibujando en el plano, fíjate, ahí está el plano en el piso, en el suelo, el plano XY. Estoy dibujando una señal senoidal, en este caso Y es igual a coseno de X. Tiene otra perspectiva porque ese seno que ves ahí, o esa señal cosenoidal o senoidal, es como si estuviera en el piso, lo estamos viendo desde una perspectiva, digamos, superior, ¿no? Obviamente las líneas generatrices, no te confundas, van a ser paralelas al eje Z, o deberían ser paralelas al eje Z, aunque no obligatoriamente. Simplemente con que las líneas generatrices no sean paralelas al plano XY, pues sería suficiente para definir un cilindro. Mientras yo sigo acomodando esta figura para que esté un poco más centrada, para poderla definir de una mejor manera. Ahí estoy, más o menos. Estoy dibujando una línea generatriz paralela al eje Z para terminar de dibujar este cilindro. Reacomodo para que la cantidad de cuadritos sean suficientes. Mira, ahí estoy dibujando una señal en el eje Z, pero en un eje Z, en un valor de Z positivo. La primer señal senoidal la dibujé en el plano donde Z es igual a 0, y ahora estoy dibujando una señal senoidal o una curva senoidal con un valor de Z arbitrario positivo, ¿no? Ahí estoy tratando de establecer las líneas generatrices y pues vamos a detallar de una forma final este último ejemplo de cilindros. Borramos lo que tenemos que, porque esta superficie, obviamente, al estar en 3 dimensiones como cualquier superficie, pues hay ciertas vistas que ya no deberían de verse. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Dibujémosle un poco las líneas que nos dan la definición de este cilindro, ¿no? Ya estamos por terminar, nada más acomodemos un poco como corresponde. Y si quieres, anota el inciso B de esta figura número 4. Bueno, arreglemos un poco el eje, en este caso el eje X y el eje Z, como corresponde. El eje X y el eje Z, pongámosle el nombre. Detallemos un poco para que se vea claramente la forma senoidal de este cilindro. Es como si fuese una hoja que está, digamos, medio encogida, ¿no? ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué bárbaro! Y creo que ya se aprecia claramente, ¿no? Acomodemos nada más que estén a la misma altura el pie de la figura. Inciso B de la figura número 4 es un cilindro senoidal con generatrices paralelas al eje Z. No te confundas si a lo mejor con generatrices paralelas al eje Z. No vaya yo a escribir Y por error o X por error, no vaya a ser. Pero ojo, es generatrices paralelas al eje Z, no al eje X. Tengo que borrar esa X y ponerle como debe de ser Z, porque es interesante que el título o el pie de la figura
quede correcto, ¿no? Ahí está. Listo con los cilindros, qué fácil, ¿no? Vamos con las esferas, vamos con las esferas.